línea que ya había en su momento también planteado Cuauhtémoc Cárdenas. El viernes pasado estuvieron aquí López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, vía telefónica Cuauhtémoc, en el estudio López Obrador, hablando de este tema de una consulta precisamente para abrir o no el tema energético en las proporciones o dimensiones que está planteando el gobierno de la República. En este momento, pues estamos a la espera de que empiecen los foros que organizó el Senado de la República. Arrancará Cuauhtémoc Cárdenas, que decidió sí acudir al foro del Senado, a diferencia de López Obrador, que había sido invitado y que decidió declinar, señalando que la reforma pues prácticamente ya es algo cocinado y que los foros serán una simulación. Parte de lo sucedido, Denise Dresser, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Sergio Aguayo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Lorenzo Meyer en la línea, ¿cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Muy buen día, Carmen. A los tres, gracias, Lorenzo. Bueno, pues estamos en este momento donde viene la crónica de Ana Paola de lo sucedido el fin de semana y el momento que se vive, el tic-tac para una reforma energética. Lorenzo, ¿qué decir esta mañana de lunes? Bueno, Carmen, quizá empecemos por un asunto que tú ya planteaste y que vale la pena volverlo a retomar. Es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas deciden dejar a un lado esta diferencia que tienen desde hace mucho tiempo y junto con ellos otros elementos de la izquierda, cosa rara en nuestra historia política reciente, una izquierda que se presenta unida, que va a intentar estar unida. El tic-tac, como dices, es ahora bien sonoro, porque de ser el documento que presentó ayer Andrés Manuel, de ser cierto, es un documento desde luego no oficial, pero que circula en el PRI, en donde ya está hecha la ruta crítica y que no es distinta de las otras reformas, en donde rápidamente se da un espacio ahí para discutir lo que ya se sabe que se va a aprobar, puesto que se tiene una mayoría en el Congreso. En esta ocasión, Carmen, yo no sé qué pienses tú, qué piensen mis dos colegas, pero lo que está en juego es muchísimo. Piensa nada más en los cálculos de los depósitos que están en el Golfo de México, entre 60,000 millones de barriles, cuando menos, a más de 100,000 millones de barriles del petróleo, lo que puede luego venirse a sumar a esto, aunque es posible, según el nombre de la ley, fíjate que se me olvida, pero es una que formuló un científico norteamericano, donde señala que cuando se llega al punto máximo de extracción y empieza a descender en un país, es que ya se usaron la mayor parte de los recursos petroleros. Él lo dice en función de Estados Unidos, pero también podemos ponerlo nosotros. No soy experto en este ramo, desde luego, pero podríamos suponer que México ya extrajo la mayor parte de los hidrocarburos. Insisto, esta es una propuesta que hizo un experto petrolero. Oye, pero déjate interrumpo un segundo, porque pues depende, ¿no? Si nos atenemos a lo que publicó ayer domingo La Jornada, en donde dice que Pemex confirmó indicios de haber encontrado crudo ultraligero de excelente calidad en aguas profundas donde opera el pozo exploratorio Maximino 1, pues ve tú a saber en el fondo cómo vamos a saber los ciudadanos cuánto tiene Pemex, cuál es la vida de Pemex. Cantarell, por ejemplo, sí es el gran yacimiento que va en declive, como dicen los expertos, pero bueno, bien a bien este tema de cuánto le queda a México para efectos de explotar su riqueza petrolera, pues es todo un asunto. Sabe. Sí. Lo que pasa es que en este cálculo puso a varios países y la curva empieza en Estados Unidos, bueno, desde los 1860. Es un cálculo que obviamente puede haber sorpresas, y si el gas Shell, que no se consideraba entonces, se mete ahora, etcétera. En fin, como quiera que sea, no estaría de más ser prudentes y suponer si esta hipótesis es más o menos valedera,
que tenemos que cuidar muchísimo más que antes nuestros recursos petroleros. Entonces, el tema es de doble sentido, y no voy a ahondar, de doble ruta, no voy a ahondar mucho en él. Por un lado, lo estrictamente económico, que si el Estado tiene estos recursos y los puede explotar, si se diseña una política adecuada en donde se sea más responsable y menos corrupto. Y el otro es un punto que he insistido hace mucho tiempo, a mí me parece importante, a otros no, y acepto que puede estar equivocado, pero el hecho de que pudiéramos ser nosotros mismos los que explotáramos, refináramos, comercializáramos el petróleo sin tener que recurrir a las grandes empresas extranjeras, sería un elemento de apoyo a un sentido de capacidad nacional que nos está haciendo falta en tantas otras áreas, en la educativa, en la de el sistema judicial, en el sistema económico. Entonces, lo de ayer fue una manifestación un poco más nutrida, según creo yo, al menos así me dio la impresión, que la anterior, y espero que sí haya una respuesta de la contraparte. Es importante, Carmen, subrayar, en el pasado Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que tendrá que ser un movimiento pacífico, pero esta vez le dio más énfasis a lo pacífico, que tiene que ser una acción política quizá de largo plazo, porque él hizo referencia a los que están, digamos, ya muy insatisfechos de que las protestas pacíficas no llegan a ningún lado. Pero creo yo que hizo bien al enfatizar que las otras, las que provocan una explosión que pudiera parecer más efectiva en el corto plazo, llevarían a consecuencias que nadie está en posibilidad de predecir, y que desde luego lo más seguro es que no fueran por un camino democrático, sino que sacaran a la superficie los elementos autoritarios que están a flor de piel en nuestro sistema, y mucho mejor, aunque sea lento y aunque haya muchos descalabros y frustraciones, la vía pacífica que la otra. Por ahí se escucharon ya gritos de paro nacional y medidas un poco más extremas. Creo que prevaleció la idea de la protesta pacífica, pero también pues depende de cuál es la respuesta del otro lado. Volvemos, Sergio Denis, para escucharlos.